¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar con Jorge Gavidia, científico sobre innovación y educación. Es además senador electo. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Virtual todavía, pero sin embargo dentro del Partido Buen Gobierno, senador. Sí. Qué bien, qué gusto. A ver, ¿qué nos cuentas? Estábamos hablando fuera de cámara, si me precisabas qué era innovación. No, lógicamente el peruano es creativo, ¿no? Una cosa es tener un pensamiento divergente, incluso ser creativo, pero no necesariamente innovador. La innovación es un término más que científico de la economía, que involucra justamente esa capacidad de proveer en el mercado con éxito comercial un producto que tiene un objetivo específico en la demanda del mercado y que lógicamente es disruptivo frente a otros, es decir, es nuevo. Entonces, un producto nuevo basado puede ser en la imaginación, en la creatividad o en la ciencia y la tecnología o el descubrimiento, que tiene éxito en el mercado, es considerado innovación. Lo demás puede ser creativo o puede ser un aporte científico como la ciencia básica en general, pero si llevarlo a la innovación involucra un factor determinante que es la sostenibilidad en el mercado. ¿Cuál crees que debería ser la política de innovación del Perú? Casi no invierte en innovación, 0.1% del PBI, claro, 6 en Israel. Uno de los grandes problemas es confundir ciencia con tecnología. Ahí parte uno de los factores determinantes de las políticas públicas sobre innovación, el error nuestro, ¿no? Tenemos por un lado Concitec y por otro lado Proinnovate. Concitec, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, Prociencia, su programa de impulso a la investigación científica es Prociencia del Concitec, y por otro lado el Ministerio de Producción tiene Proinnovate. Uno se enfoca más a la ciencia básica y el otro más a la ciencia aplicada y buscando la innovación. Sin embargo, no tenemos claridad sobre cómo estos programas deben identificar al que realmente puede hacer innovación. Y normalmente financiamos ciencia que tiene, diríamos, un compromiso de la meritocracia de publicar papers científicos, ¿no? Y elevar el nivel y el estándar, pero no necesariamente solucionar problemas del sector productivo, ¿no? O de la vida cotidiana. Y por otro lado, tenemos también aplicaciones tecnológicas que simplemente son adopción de tecnologías o incluso dependencia tecnológica por el lado de Proinnovate. Entonces, Prociencia y Proinnovate no identifican bien el enfoque del innovador, ¿no? O quién es el innovador. Y no necesariamente incluso es un académico, ese es otro de los grandes problemas. Los innovadores más poderosos probablemente han derivado de identificar una necesidad o una tendencia en la conducta humana, que todavía ni siquiera es un producto, sino simplemente una tendencia nuestra, ¿no? Por algo. Y que tú identificas que lo puedes solucionar con algo que inventas y luego en el mercado es exitoso. Y esa persona no necesariamente es académica. Entonces, ese es otro de los grandes problemas en cuanto a poder identificar a quién yo financio, a quién yo apoyo, ¿no? Para llevarlo a la innovación. En el 2001 fue ministro de Agricultura Álvaro Quijandría, Claro. y creó un instituto de investigación agropecuaria, el INIA, al que le dio un mandato. El mandato fue repatriar científicos peruanos que estaban metidos en innovación agraria, agropecuaria en realidad, no solo agraria. Bueno, hicieron eso, eran decenas de científicos repatriados de todo el mundo, les publicaron un libro azul, un libro verde, publicaron, que dicho sea de paso, ya no sé, son tan fáciles de encontrar en la web de INIA, porque son son como son, que hasta tan complicado encontrar los libros. Uno era una visión y era un plan. Y el plan distinguía entre nutracéuticos, farmacéuticos y superalimentos. Entonces decía, el Perú tiene todos estos superalimentos, ¿no? Y tiene todos estos nutracéuticos que cualquiera de nosotros usa, pero si se trabajaran en pruebas, si se trabajaran en pruebas clínicas, si se trabajaran en laboratorios, se podrían producir farmacéuticos. Ese esfuerzo quedó trunco, porque el INIA fue básicamente desarmado, los científicos se regresaron a sus países, los innovadores se regresaron a sus países y el INIA ahora
está muy disminuido. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre innovación agropecuaria en el Perú? ¿Cuánto se puede hacer? Muy interesante. Esa experiencia muestra que no estábamos maduros para entender que eso no es agroindustria. Si entramos al sector nutracéutico, de alimentos funcionales y los superalimentos, no es agroindustria convencional, es bioindustria. Y la madurez para lograr la bioindustria involucra mucho el trabajo científico, ¿no?, de soporte para demostrar las propiedades bioquímicas o bioactivas de los recursos genéticos que tenemos, aparte de lo que significa la conservación de estos recursos como patrimonio, diríamos, es decir, de protección de propiedad intelectual y tradicional de los pueblos amazónicos o andinos que tienen un conocimiento tradicional de inicio para la investigación científica. Mucho de eso ha partido de ahí. Entonces, si no tenemos una estrategia que involucra desde el tema de trazabilidad de campo y estudio e incluso preclínico, como lo que es el FDA, probablemente estamos desprovistos de toda esa base legal para poder entrar a un mercado con productos nutracéuticos o de bio, diríamos, ¿cómo le llamamos? De biofarma para el mundo, que es ahí donde está el mayor valor que puede tener un producto, entre comillas, agrícola, que yo no lo llamaría agrícola totalmente, sino incluso agroecosistémico, porque muchas de esas plantas medicinales no se manejan en cultivos intensivos, sino en agroecosistemas, bajo sombra o en el bosque, porque está demostrado que ahí, bajo ese estrés del ecosistema, es que se generan las rutas metabólicas para los productos bioactivos, para los recursos que son más importantes en la alimentación o en promover salud frente al Parkinson, Alzheimer o enfermedades degenerativas. Entonces, finalmente, demuestra de que tenemos ideas, pero no tenemos estudios suficientes, no tenemos norte claro de las universidades, no han entendido entre lo que es agricultura, agroindustria, industrias alimentarias y bioindustria. Entonces la bioindustria es el top, y ese top que queremos llegar ahorita es simplemente un sueño y alejado todavía, muy lejos, si no tenemos coherencia en la formación académica. El otro problema es que no se trata de repatriar investigadores, porque la formación académica que tenemos es tan precaria todavía en pregrado y con visión muy poco sobre los temas globales, ¿no? Y al final, cuando viajas al extranjero y te formas en otra universidad y retornas al Perú como un prominente investigador, un PhD de afuera, generalmente viene con una dependencia tecnológica, una dependencia incluso sobre el tipo de estudio, porque no ha conocido la realidad. Fíjate, estamos en un ambiente, en un break de una disertación sobre la ley de semillas nativas. Y fíjate, ¿qué significa eso? Agrobiodiversidad, diversidad biológica, protegida para fines de agroindustria, agrícolas y de bioindustria. Y todavía no es entendida en el país, ¿no? Y la agroecología es vista solamente desde el ángulo político, incluso casi dogmático de las ideologías de izquierdas, porque está involucrada la mujer, el campesino. Entonces nos hemos divorciado de nuestra realidad. Ese es el problema. Es la verdad. Te cuento otra anécdota. Julio Ruiz murió, es un señor que tendría ahora unos 80 años, había trabajado en la corporación RAND un tiempo, y tenía amigos en 3 fundaciones, en la Rockefeller, en la Gates y en la Ford. Y conversando con sus amigos, eso habrá sido en el 2013, 2014, les dice, oye, le dicen, si ahora estás metido has regresado al Perú y estás viendo asuntos públicos, y si le damos dinero a los científicos peruanos y a los innovadores peruanos para que se metan justamente en bioindustria, ¿no? en biotecnología, en bioquímica, ¿no? Ya le dice Julio, ¿y cuánto nos podrían dar? Dice, bueno, cada uno de nosotros te podría, pues no sé, $50 millones de una donación, ¿no? El dinero no falla acá, no es que no hay dinero, es que lo usan pésimo, porque no tienen una visión clara, porque no tienen políticas públicas correctas, ¿no? Entonces, Julio dice, ya, ¿y qué necesito? Tráeme un plan. Tráeme un plan de biotecnología, bioquímica y bioindustria hecho por peruanos, ¿no? Para aplicarse en el Perú.
y te damos los 150 millones de dólares. No se pudo hacer un plan, porque los planes hechos por el Estado realmente no eran planes. O sea, eran un montón de páginas de una idea tras otra, que ahora pues la inteligencia artificial los haría en 20 minutos. Te cuento otra anécdota, el plan de competitividad, cuando después de que en los 90 se buscan las reformas estructurales, en los 2000 se busca la competitividad. El mantra era la competitividad, ¿no? Entonces, el Estado hace un plan de competitividad y se pasa años y hace un libro gordo de petete que no pasaba por el directorio de los multilaterales que querían financiar programas de competitividad. Y el exministro Oliva, antes de ser ministro, lo hizo en 3 semanas. O sea, lo que no se había podido hacer en el Estado en años, se hizo en 3 semanas. Eran 3 economistas que leíamos papers todo el día y le decíamos al negro Oliva: negro, hemos encontrado esto y esto y esto, perfecto. Y el negro en la noche lo escribía y lo metía en el documento, todos los días, durante 3 semanas hasta que terminó. Entonces, no había un plan que presentarle a una fundación internacional para que donara 50 millones, que obviamente no se deberían usar para financiar la política, se deberían usar para crear una política que permita acceder a más financiamiento, a inversión, a otro tipo de financiamiento. Bueno, nuevamente, el problema es madurez. Un plan refleja justamente una intención estructurada de lo que vamos a nosotros implementar. Pero a su vez de esa estructuración es mirar el futuro. Ya mencionaba a Oliva, es un amigo cercano, de mi familia incluso. Pero nunca me atendió tampoco, porque nos ve como científicos. Bueno, también tiene toda la razón. Los científicos somos culpables de no haber sabido comunicar lo que sabemos, en el Perú especialmente, ¿no? Y entonces, ¿qué plan podemos hacer juntos si no hay confianza entre los saberes y capacidades de los diferentes grupos? Sin embargo, los países desarrollados tienen un plan muy bien estructurado, no solamente multilateral, sino multidisciplinario, transversalmente en temas de ciencia y tecnología. Estamos en una economía del conocimiento. Todo plan va a reflejar aspectos científicos de por sí, de altísimo nivel, para poder acceder a un financiamiento, tanto para las bancas de retorno, que pueden ser privadas o de fomento, como aquellas que son bancas de fondos no reembolsables que buscan justamente temas ambientales o de conservación. Al final, los 2 factores determinantes para estos planes van a ser ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que los indicadores más importantes en la evaluación de los planes para canalizar fondos de ese nivel son vistos por el lado de la ciencia y la tecnología. Y el problema de Perú es que ya reconocen que lo que proponemos no tiene ese fundamento. Y si nos van a ayudar por el hecho de que, bueno, al final ayudamos a un país que es reserva genética del mundo, que tiene una reserva cultural maravillosa y un paisaje que nos ha costado porque tenemos zonas de reservas naturales, un CERNAM interesante frente a la crisis de Brasil u otros países que todavía luchan por tener áreas protegidas como Perú si las tiene. Sin embargo, también tenemos la amenaza de la deforestación, la amenaza de la minería ilegal, de la siembra ilegal, ¿no? En el caso del Brain, y etcétera, ¿no? La problemática que nos acecha. Entonces, en conclusión, un plan bien estructurado para que no fallemos en canalizar fondos para la innovación en las bioindustrias requiere muchísimo estudio y hay que hacerlo. Todavía estamos a tiempo. Yo creo que hay que comenzar a conectar a los peruanos que están fuera y traerlos para que nuevamente perciban el país, ¿no? El doctor Carlos Bustamante, que seguro lo conoces, está en Berkeley, trabaja con Paul Millón acá en la UPC, que es el decano de la Facultad de Salud, y tienen laboratorios gemelos. O sea, tienen un laboratorio muy parecido en Berkeley acá. Entiendo que así hay 6. O sea, ya no hay un problema de laboratorio, ciertamente no hay un problema de PhDs. Creo que el problema es el que tú dices. Los que trabajamos en política pública y en finanzas nos tenemos que sentar en la mesa con los científicos y los que llevan la voz son los científicos, no al revés, ¿no? Sí, bueno, es que es la economía del conocimiento, ¿no? Ahora, esas iniciativas, por ejemplo, son poco conocidas y poco discutidas cuando elaboramos legislación, ¿no? Y entonces hemos generado muchas leyes
que son prácticamente muy generales, no aterrizan, estamos desprovistos de esa capacidad de que la ley realmente esté vinculada al desarrollo de la innovación. Más tenemos leyes que nos permiten la comercialización, los negocios, ¿no? Los intereses. Pero eso no hace nada. Pero claro, tener una demanda, digamos, tampoco es tan malo. Incluso obedecen más al reflejo de los tratados de libre comercio que nos ponen en vitrina como país de oferta de producción primaria, es decir, sin transformación, ¿no? Sin embargo, nuevamente la falta de madurez de entender cuál es el potencial real del Perú, ¿no? Bueno, hemos estado con Jorge Gavidia hablando de innovación y de educación, es senador virtual, o sea que vamos a seguramente volver a hablar con él en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por decir algo más. No, muy bonita entrevista, muy abierta, con la capacidad de poder dar a conocer de que la política pública requiere probablemente de más conocimiento desde los aspectos que son más difíciles de entender, que son la ciencia, la tecnología, y lógicamente vinculadas a la sociedad podemos hacer algo mejor, ya que el Perú demanda justamente en esta polarización de intereses reconocer qué es lo que requerimos para las mayorías, ¿no? Y ahí está el sentido común, no solamente ciencia y tecnología, hay que escucharnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.